¿Qué tal, compañeros de Cálculo 3? Vamos a continuar con la serie de videos. Estos videos van a corresponder a la clase del sábado 18 de abril. En esta clase ya habíamos aprendido anteriormente, en la clase anterior, un poco de geometría, de vectores, tanto en el plano como en el espacio. Habíamos aprendido a cómo identificar un vector en el espacio, cómo colocar un punto en el espacio. Yo esperaría que no hayan dudas con lo que vimos en la semana anterior de clases, porque eran temas bastante básicos. Entonces ahora vamos a continuar con estos temas para adentrarnos un poco a la matemática de funciones de varias variables. Entonces, el siguiente punto que nos tocaría ver sería producto punto. Bueno, producto punto entre dos vectores, ¿sí? Entonces, yo voy a estar usando un libro que conseguí en este tiempo de cuarentena. Se llama Cálculo con trascendentes tempranas. El autor es Smith. No está en PDF, si no se los pasara. Es una edición muy moderna. Si ustedes se dan cuenta acá, ahorita les voy a mostrar. Este libro es de el año 2019. O sea, es recién hechecito este libro. Entonces voy a estar utilizando este libro para la teoría. Realmente cualquier libro es bueno de cálculo. Este libro me pareció bastante interesante por el enfoque que le da. Bueno, entonces dice que el producto punto, el producto punto entre dos vectores, vamos a ver aquí la definición, dice, el producto punto entre dos vectores el vector A va a ser igual a A1, A2, A3, y el vector B, que va a ser igual a B1, B2, B3, se define mediante A, perdón, el vector A es con A minúscula, A punto B. Se llama producto punto porque yo le voy a colocar un punto para determinar la operación. Entonces el producto punto de esos dos vectores sería del vector A1, A2, A3, punto B1, B2, B3. Este producto punto va a ser igual a multiplicar. Si ustedes se acuerdan cuál era la definición de un vector, esta era la componente en X del vector A, la componente en Y del vector A, la componente en Z del vector A, la componente en X del vector B, la componente en Y del vector B y la componente Z del vector B. Entonces, el producto punto de dos vectores va a ser multiplicar la componente en X del primer vector con la componente en X del segundo vector, o sea, A1 por B1, más a multiplicar la componente en Y del primer vector con la componente en Y del segundo vector, o sea, A2 por B2, más a multiplicar la componente Z del primer vector con la componente Z del segundo vector, o sea, A3, B3, y dividirlo todo dentro de el módulo magnitud o longitud del vector A, son sinónimos, multiplicado por el módulo, magnitud o longitud del vector B. ¿Se acuerdan que estas barritas no es valor absoluto, sino que es el tamaño de cada uno de estos vectores? Al vector A, pues el vector B. ¿Se acuerdan ustedes que el tamaño de un vector, por ejemplo, el tamaño del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado? Es el tamaño de un vector, o sea, es el tamaño del vector A. Habría que sacar el tamaño del vector B. O sea que el producto punto de dos vectores en tercera dimensión va a ser igual a un escalar. O sea que cuando yo multiplique con producto punto dos vectores, como resultado yo voy a tener un número, no otro vector, sino voy a obtener un número, un escalar. Entonces, A punto B es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 dividido el módulo de A por el módulo de B. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? Y vamos a obtener aquí el producto punto D. Vamos a suponer que el vector A va a ser igual a 1 menos 2 menos 3.
y el vector b va a ser igual a, vamos a colocar aquí que va a ser a 1, a 2 y a 3, ¿sí? Ahora, yo lo que voy a obtener acá va a ser el producto punto de esos dos vectores, a punto b. Entonces, si me voy a la definición que les acabo de dar, a punto b va a ser igual a multiplicar la componente en x del primero por la componente en x del segundo, o sea, 1 multiplicado por 1, más la componente en y del primero por la componente en y del segundo, menos 2 multiplicado por 2, más la componente en z del primero por la componente en z del segundo, que sería 3 negativo multiplicado por 3. 3 negativo multiplicado por 3. Y todo esto va a ser dividido dentro del módulo de a por el módulo de b. El módulo de a va a ser 1 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado. Ese sería el módulo del primer vector, multiplicado por el módulo del segundo vector, que sería el primero elevado al cuadrado, la componente en x elevado al cuadrado, más la componente en y elevado al cuadrado, más la componente en z elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al trabajar esta operación, vamos a traer aquí una calculadora. ¿Sí? Entonces va a quedarme. Solo déjenme buscar la calculadora. Aquí estamos. Entonces, veamos, simplifiquemos un poco acá. Aquí va a quedarme 1 por 1 es 1, más menos 2 por 2 me queda menos 4. Y me quedaría más menos 3 por 3 me quedaría más menos 9. ¿Sí? O sea, 1 más menos 4 más menos 9, dividido dentro de, veamos aquí, 1 elevado al cuadrado me quedaría 1, ¿sí? Menos 2 elevado al cuadrado va a quedarme 4, menos 3 elevado al cuadrado va a quedarme 9. 9 más 1 que tengo acá son 10, más 4 son 14, o sea, la raíz cuadrada de 14 multiplicado por 1 elevado al cuadrado me queda 1, 2 elevado al cuadrado me queda 4, y 3 elevado al cuadrado me quedan 9. 1 más 4 más 9 siguen siendo 14, o sea, la raíz cuadrada de 14. O sea que el producto punto de A por B, A punto B, va a ser igual a 1 menos 4 menos 9, me van a quedar 1 menos 4, me quedan menos 3. Y menos 3 menos 9 me quedarían menos 12. O sea, va a quedarme menos 12 dividido dentro de la raíz de 14 por la raíz de 14 va a quedarme 14. ¿Sí? Porque sería la raíz de 14 al cuadrado. Entonces me va a quedarme solamente 14. La mitad de 6 es menos, la mitad de 12 es 6 negativo. La mitad de 14 es 7. Por lo tanto, entonces, A punto B va a ser igual a menos 6 séptimos. Como ustedes se dan cuenta, yo obtuve un número como respuesta. Entonces, cuando yo multiplique con producto punto dos vectores, como resultado yo voy a obtener un escalar. Espero que haya quedado claro. Bueno, continuemos con la clase. Vamos a borrar un poco la pizarra. ¿Sí? Ya saben que cualquier duda estoy disponible en el grupo de WhatsApp para que podamos aclarar cualquier duda que surja de estas clases. Veamos entonces, producto punto. Ahora, el producto punto tiene ciertas propiedades. Entonces, vamos a ver aquí las propiedades. A punto B va a ser igual a B punto A. O sea que yo tengo la propiedad conmutativa en el producto punto de dos vectores. La segunda propiedad que yo tendría sería que A punto B más C va a ser igual a punto B más A punto C. O sea que yo tendría aquí también la propiedad o ley distributiva. ¿Sí? La siguiente sería que si yo tengo un escalar multiplicado por el vector A, y a esto lo voy a multiplicar con producto punto por el vector B, donde D es un escalar, A es un vector y D es un escalar, entonces es lo mismo que yo tenga el escalar multiplicado por el producto punto de los dos vectores. ¿Sí? Y la cuarta propiedad sería que si yo tengo el vector 0 multiplicado por A, es igual a decir
a 0. O sea que si yo tengo el vector 0 multiplicado por A, como respuesta yo voy a obtener 0. Y si yo tengo el vector A con producto punto con el vector A, o sea, el mismo vector multiplicado por un producto punto, es igual a decir el módulo del vector elevado al cuadrado. Estas son una de las 5 propiedades principales que tenemos con los vectores al hacerle producto punto, perdón. Entonces, A.B es igual a B.A, ley conmutativa. A.B más C, o sea que yo tengo aquí dos vectores que se suman, pero yo quiero multiplicar el vector A más la suma de esos dos vectores es igual a decir al producto punto del vector A por el vector C más el producto punto del vector A por el vector C, que en este caso sería la ley distributiva. Y si tengo un escalar multiplicado por el vector A y a ese producto yo le quiero hacer el producto punto con el vector B, entonces es lo mismo que yo haga primero el producto punto de A y B y después le multiplique el escalar. Y si yo tengo un 0 multiplicado por un vector con producto punto, entonces como respuesta yo voy a obtener 0. Si yo tengo el producto punto de un vector multiplicado por él mismo, entonces va a ser el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Bueno, ahora, imaginémonos que yo tengo acá en mis ejes coordenados, ¿se acuerdan que este era X, este va a ser Y y este va a ser Z? Y yo tengo en mis ejes coordenados al vector por aquí, el vector B, y por aquí el vector A. Entonces, entre A y B, yo voy a tener que hay un ángulo, o sea, entre estos dos vectores yo voy a decir que está el ángulo θ. Ahora, el producto punto se puede, ¿se acuerdan ustedes que el producto punto, ¿sí?, de A y B iba a ser igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 dividido el módulo de A por el módulo de B, ¿sí? O sea, las componentes en X de cada vector multiplicadas más las componentes en Y de cada vector multiplicadas y las componentes en Z de cada vector multiplicadas, la sumatoria de estas dividido el módulo. Ahora, si yo conozco este ángulo que tengo acá entre esos dos vectores, al producto punto yo lo puedo definir de la siguiente manera. Entonces el producto punto de A y B va a ser igual a, siempre y cuando A, vamos a colocar acá, que A está definido por, A va a estar definido por A1, A2, A3, y que B va a ser el vector definido por B1, B2, B3. Entonces el producto punto de dos vectores yo también lo puedo definir con la siguiente fórmula. Va a ser igual al módulo de A multiplicado por el módulo de B por el coseno del ángulo que hay entre ellos. O sea que si yo conozco el ángulo que hay entre dos vectores, puedo obtener también el producto punto con esta otra fórmula. O sea que estas dos ecuaciones que tengo acá, ecuaciones o fórmulas, van a servirme para encontrar el producto punto entre dos vectores, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que quede claro este concepto. Vamos a borrar aquí la pizarra, ¿sí? Entonces, repitiendo nuevamente antes de borrar, si yo conozco que el vector A es igual a A1, A2, A3 y que B es igual a B1, B2 y B3, entonces el producto punto de dos vectores va a ser igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 dividido el módulo de A por el módulo de B. O si yo conozco, aparte de cómo está formado el vector, conozco cuál es el ángulo entre esos dos vectores, entonces el producto punto de A y B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Veamos el ejemplo entonces. Entonces me dice, encuentre el ángulo entre los vectores, ejemplo. Encuentre el ángulo entre los vectores. ¿Sí? Los vectores son el vector A, va a ser igual a I más 3J menos 5K. Y el vector B va a ser igual a 2I más 3J menos 5 veces
Entonces lo que me piden encontrar es el ángulo entre esos dos vectores. Veamos entonces la manera de sacarlo. ¿Se acuerdan ustedes que esta notación es la misma notación de un vector, solo que en términos de sus vectores unitarios? ¿Sí? Este vector que está acá es lo mismo que decir 1, 3, menos 5, ¿sí? Y este vector que está acá es lo mismo que decir 2, 3, menos 5. Eso lo vimos en la clase anterior. Veamos entonces. Ahora, ahí me están pidiendo el ángulo entre esos dos vectores, pero yo sé que el producto punto entre dos vectores va a ser igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo. Y también sé que el producto punto entre dos vectores va a ser igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 dividido dentro del módulo de A por el módulo de B. O sea, tengo estas dos opciones. Entonces, a mí lo que me están preguntando cuál es el ángulo entre estos dos vectores. Entonces veamos. El ángulo entre esos dos vectores, vamos a agarrar aquí mis marcadores, va a ser igual a, yo voy a despejar el ángulo de esta fórmula, de la primera que tengo, de esta fórmula que tengo acá, yo voy a despejar el ángulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos valores multiplican al coseno, van a pasar, si yo utilizo aquí la transposición de términos, van a pasar a dividir, entonces va a quedarme que A punto B dividido el módulo de A por el módulo de B va a ser igual al coseno del ángulo, ¿sí? El coseno del ángulo. Por lo tanto, este ángulo que está acá va a ser igual al coseno inverso de A punto B dividido el módulo de A por el módulo de B. O sea, A punto B, el producto punto de los dos vectores por el módulo de A por el módulo de B. Bueno, entonces, el ángulo va a ser igual al coseno inverso de. Veamos. ¿Quién es A punto B? A punto B, yo puedo decir que es esto que está acá, ¿sí? A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 dividido el módulo de A por el módulo de B. Entonces, esto va a quedarme acá que sería A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 dividido el módulo de A por el módulo de B. Eso es lo que me dice el producto punto de los dos vectores, o sea, esta fórmula que tengo acá. O sea, lo que estoy colocando ahorita sería solamente el numerador. Pero ese numerador está dividido dentro de el módulo de A por el módulo de B. ¿Estamos? Bueno, este es el numerador y este es el denominador, pero el denominador lo puedo dividir dentro de 1 porque no me afecta, porque el denominador dividido dentro de 1 es el mismo denominador y entonces yo puedo utilizar aquí el teorema de restricción. ¿Sí? Producto de medios, producto de extremos, perdón, producto de medios. Entonces el coseno, el ángulo va a ser igual al coseno inverso de 1 multiplicado por A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 va a quedarme A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 dividido dentro de el módulo de A por el módulo de B multiplicado por el módulo de A por el módulo de B, que es lo mismo que decir el módulo de A al cuadrado multiplicado por el módulo de B al cuadrado. ¿Estamos? Entonces el coseno el ángulo va a ser igual al coseno inverso de eso que tengo aquí adentro del paréntesis. Entonces veamos quién es el ángulo que estoy buscando. Veamos. Ese ángulo entonces va a ser igual al coseno inverso de A1 por B1, ¿sí? Mis vectores son estos. A1 sería 1 y A2 y B1 sería 2, o sea, sería 1 multiplicado por 2 más 3 multiplicado por 3 más menos 5 multiplicado por menos 5. ¿Sí? Dividido dentro de, ahora me van a decir por qué así. Las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z. Dividido el módulo de A al cuadrado. ¿Quién es el módulo de A? El módulo de A sería la raíz cuadrada de A va a ser igual a 1 cuadrado más 3 cuadrado menos 5 cuadrado. O sea, 1 cuadrado más 3 cuadrado más menos 5 cuadrado.
pero ese módulo está elevado al cuadrado. Entonces vamos a quitar acá, vamos a poner aquí corchetes y aquí vamos a poner paréntesis al cuadrado, multiplicado por el módulo de b al cuadrado. El módulo de b sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. O sea, de 2 al cuadrado, ¿sí? Más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y se acuerdan ustedes que esto también estaba elevado al cuadrado. Vamos a colocar aquí mi corchete final, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo venir y eliminar las raíces con el cuadrado. Entonces el ángulo va a ser igual coseno inverso de. Veamos. 1 por 2 son 2. Más 3 por 3 son 9. Más menos 5 por 5 son 25. Dividido dentro de 1 cuadrado es 1. Más 3 al cuadrado son 9. O sea, 9 más 1 son 5. ¿Sí? Perdón, 9 más 1 son 10. Aquí tengo 1 y aquí tengo 9. Van a quedarme 10. Y menos 5 al cuadrado son 25. O sea que 10 que tengo acá más 25 que tengo acá serían 35. ¿Sí? Como aquí ya está la raíz y el cuadrado se simplificaron, entonces me queda solo 35 multiplicado por 2 al cuadrado son 4, más 3 al cuadrado son 9. O sea, 9 más 4 que tengo acá serían 13. ¿Sí? 9 más 4 serían 13. Más menos 5 al cuadrado que son 25. 25 más 13, veamos cuánto es. 25 espacio 13 serían, ay Dios, a 38, o sea 35 más 38. Bueno, entonces voy a pasarme para acá, ¿sí? Aquí tengo todavía un poco de espacio. No era lo correcto por el orden que llevaba en la pizarra, pero aquí tengo un poco de espacio si no borro. Entonces el ángulo va a ser igual coseno inverso de. Veamos, 2 más 9 más 25. Vamos a borrar aquí lo que tenía en la pantalla para que no me confunda después. Entonces es 2 más 9 más 25. Me quedan 36, o sea, esto simplificado me da que es 36. Dividido dentro de 35 por 38. 35 por 38 me dice que son 1330. O sea, esto simplificado serían 1330. O sea, 36 dividido 1330. 36 dividido 1330 es igual a, permítanme un segundo, a 0.027. 0.027. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual coseno inverso de ese valor. Solo aquí están radianes, yo tengo que cambiarlo de... Tengo que colocarlo en deg, no en radianes, ¿sí? Porque estoy trabajando en grados sexagesimales. Entonces vamos a cambiarlo acá para que me salgan bien mis respuestas. Entonces, el coseno inverso de esto que está acá sería a 88.44 grados. 88.44 grados. O sea que el ángulo que hay entre el vector A y el vector B son 88.44 grados. Espero que me hayan entendido este procedimiento. Entonces, recapitulando, el producto punto se puede colocar de esta forma o se puede colocar de esta otra forma, ¿sí? Ambas fórmulas me dan el producto punto entre dos vectores. Algo adicional a esto, vamos a borrar acá, porque necesito colocarles acá algo importante para resolver problemas. ¿Sí?
Y vamos a colocar acá, esto es un corolario. Corolario. Y este corolario dice, dos vectores A y B son ortogonales. Ortogonales es lo mismo que decir perpendiculares. ¿Son ortogonales o perpendiculares? Sí y solo si A punto B es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos vectores y si el producto punto de esos dos vectores me queda 0, significa que esos dos vectores son perpendiculares o tienen 90 grados entre cada uno de ellos. Entonces el vector A va por acá y el vector B va por acá. Y si el producto punto sale 0, significa que entre ambos hay 90 grados. Veamos un ejemplo para terminar este video. Y este ejemplo me dice: determine si los siguientes vectores son ortogonales. ¿Cuáles son estos vectores? El vector A va a ser igual a 1, 3, 5 y el vector B va a ser igual a 2, 3, 10. Veamos entonces si los vectores son ortogonales. Entonces, para determinar si dos vectores son ortogonales, el producto punto de estos dos vectores debería ser igual a 0 si son ortogonales o perpendiculares, como ustedes quieran decirlos, ortogonales. Es lo mismo, perpendicular y ortogonal es lo mismo. Entonces, voy a borrar un poco acá la definición para poder hacer el ejemplo. Entonces me dice que el vector A va a ser igual a 1, 3, 5. 1, 3, 5. Y el vector B me dice que va a ser igual a 2, 3, 10. 2, 3, 10. Veamos entonces si son ortogonales. Entonces el producto punto de A por B va a ser igual a 1 por B1 más a 2 por B2 más a 3 por B3 dividido el módulo de A por el módulo de B. Entonces A punto B va a ser igual a 1 multiplicado con 2, o sea, 1 por 2, las componentes en X, más el producto de las componentes en Y, que sería 3 multiplicado con 3, ¿sí? Más el producto de las componentes en Y, que sería 5 multiplicado con 10. Y a esto lo voy a dividir entre el módulo de A y el módulo de B. El módulo de A sería 1 elevado al cuadrado, o sea, la sumatoria de las componentes elevadas al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado, multiplicado por, ¿sí? 2 elevado al cuadrado, que es la componente en X del vector B, más 3 elevado al cuadrado, que es la componente en Y del vector B, más 10 elevado al cuadrado, que es la componente en Z del vector B. Entonces, A punto B va a ser igual a punto B va a ser igual a 1 por 2 son 2, más 3 por 3 son 9, más 5 por 10 son 50 dividido la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es 25, esto es 9 y esto es 1, ¿sí? 9 más 1 son 10 y 25 son 35. La raíz de 35 multiplicado por 2 al cuadrado son 4, más 3 al cuadrado son 9, más 10 al cuadrado son 100. Entonces aquí tengo 100, ¿sí? 100 más 9 son 109, más 4 son 113. Entonces 2 más 9 más 50 serían 61. Y el producto de la raíz de 35 por la raíz de 33, veamos cuánto es. La raíz de 35 por la raíz de 33 por la raíz de 113, perdón. Entonces esto me da que es la raíz de
3.955. La raíz de 3.955. Bueno, veamos, vamos a borrar acá. Veamos aquí. Entonces me quedaría que a punto b va a ser igual a 61 dividido el valor de la raíz de 3.955. Esto va a ser igual en números decimales a 0.9699. Ustedes pueden darse cuenta que estos dos vectores no son ortogonales por el simple hecho que el producto punto entre estos dos vectores no me dio igual a 0. Entonces, como me preguntaban que yo averiguara si estos dos vectores son ortogonales, mi respuesta debería de ser que el vector A y el vector B no son ortogonales. Gracias.